de la fuerza pública. Se someten a la JEP por los hechos que hayan cometido. ¿Qué pasa si un civil es responsable de esos hechos? Es decir, un empresario que apoyó, una persona que tenía un negocio y era testaferro de las FARC, pero no era combatiente, pero colaboraba con las FARC. Esas personas, no, si es obligado es víctima, pero si no es obligado, si no era ayudante, era una persona que, o sea, no pensemos en que quienes han sido víctimas, no, o por ejemplo empresarios que apoyaron a los grupos paramilitares, o los parapolíticos, o testaferros de las FARC, que eran civiles, pero tuvieron responsabilidad en los hechos del conflicto, no como víctimas, sino que fueron responsables y se beneficiaron, ¿sí? Esos no son de competencia obligatoria de la JEP. La Corte Constitucional dijo que ellos tenían una competencia voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? Ahora que entró en vigencia la ley estatutaria, ellos tienen 3 meses para someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz y acceder a esos tratamientos especiales. A diferencia de los excombatientes, miembros de la fuerza pública y exguerrilleros de las FARC, que tienen competencia obligatoria, muchas gracias, de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Sí, porque uno sabe que se lo secan. Gracias. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, tiene esa competencia. ¿A qué puede acceder una persona que se somete a la JEP? Entonces puede acceder a una sanción que se llama sanción restaurativa. Es una sanción entre 5 y 8 años que consiste en adelantar un proyecto restaurativo del tejido social, reparador de las víctimas, como desminado, o social, como sustitución de cultivos de uso ilícito, etc. Entonces puede acceder a una sanción que no es en privación de la libertad tradicional, ¿sí? Sino que es una restricción de derechos. Ese es como un primer tratamiento penal al que pueden acceder. Un segundo tratamiento al que pueden acceder, especialmente las FARC, es la habilitación para participar en política, a pesar de haber sido responsables de hechos graves dentro del conflicto armado. La tercera, la garantía de no extradición, mientras que estén cumpliendo el acuerdo de paz. Entonces vemos que son beneficios que son bastante generosos para personas que son responsables de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, de graves violaciones a derechos humanos. No estamos hablando de responsabilidades menores, estamos hablando de criminales internacionales. Entonces uno se pregunta, ¿qué dijo la Corte? ¿Por qué es posible que ellos, siendo responsables de hechos tan graves, puedan acceder a beneficios tan generosos, puedan participar en política y no ir a la cárcel? ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen? Porque están entregando su sometimiento ante toda la justicia de este país, ante un proceso de 60 y pico de años de violencia descarada y contra las víctimas. Entonces, la Corte tiene un derecho de justicia restaurativa como cualquier otra persona que hace un acuerdo con alguien y somete unas condiciones, y porque el Estado no estuvo procesar en forma absoluta de manera unilateral. Entonces la Corte encontró que, y esto no es la primera vez que lo hace la Corte estuvo ante un problema jurídico similar cuando se desmovilizaron los grupos paramilitares en la Ley de Justicia y Paz. Entonces se decía, 5 a 8 años por crímenes tan graves. ¿Es esto posible en ese momento, que fue en el 2006? La Corte Constitucional dijo, sí es posible. ¿Qué fue lo que evaluó? Pensemos que no estamos en un contexto de justicia transicional, sino de justicia ordinaria. Generalmente uno lo que piensa es, la pena tiene que ser proporcional a la gravedad del daño. El daño causado por crímenes de guerra, ¿de qué gravedad es? La más alta. Estamos ante los crímenes más graves, ¿sí? Entonces es la más alta. Entonces, en un contexto ordinario, la proporcionalidad que mide la Corte es la proporcionalidad con la gravedad del hecho.
en un contexto de justicia transicional no se puede dejar el parámetro de proporcionalidad con la gravedad del hecho, pero también se evalúa la proporcionalidad con la contribución a la paz, porque la paz es un valor de la Constitución del 91. Ustedes lo encuentran en el preámbulo, en el artículo primero, en el artículo 95, en el artículo 22 como un derecho. Entonces, la Corte tuvo que ponderar qué es más importante. Entonces, en un extremo, uno dice, por la paz, impunidad. Este sería un extremo. El otro extremo sería solo justicia, solo pena proporcional a la gravedad de los hechos. Esos son los dos extremos en los que se encuentra la Corte, ¿sí? Pues, ¿cómo se cumplen esas dos finalidades? Entonces, es allí que se crea algo que venía en los acuerdos, pero que la Corte hizo mucho énfasis, y es el régimen de condicionalidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues si unos tratamientos especiales tan generosos van a ser concedidos, hay que garantizar que se logren los objetivos por los cuales se concedieron. Entonces, estas personas tienen que cumplir unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? La primera, no volver a delinquir. Después del 1 de noviembre de 2016 y después de dejar las armas, no pueden volver a incurrir en actos del conflicto armado, en narcotráfico, etc. Porque si no, pierden progresivamente los beneficios. Segundo, decir la verdad. Decir la verdad es declararse responsable de sus propios hechos, pero también decir de todo lo que haya sido testigo, como el señor, pues además de que secuestró, mató, etcétera, fue testigo dentro de las FARC, por ejemplo, de que había aborto forzado contra las mujeres guerrilleras dentro de las filas. Tiene que decirle a la jurisdicción, a la Comisión de la Verdad, a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, toda la verdad de la que sea testigo, así como asumir sus propias responsabilidades. Tienen que contribuir a la reparación, principalmente a través del proyecto restaurativo que se convierte en la sanción propia. Por consiguiente, bajo ese régimen de condicionalidad, si no cumplen esas condiciones, ¿qué pasa? Pierden esos tratamientos especiales, ¿sí? Porque si no, se perdería el objetivo. Les pregunté yo a ustedes, ¿por qué vamos a aceptar un régimen de sanciones tan reducidas frente a unos crímenes de tal gravedad? Porque la idea es contribuir a la paz y a los derechos de las víctimas. Entonces, para mantener esos beneficios, dijo la Corte, es indispensable cumplir con no volver a delinquir, dar la verdad, contribuir a la reparación, etcétera, etcétera. ¿Sí? La misma presidenta de la JEP ha dicho que ese equilibrio nunca se va a dar entre el daño y la reparación, ni con la justicia transicional, ni con la justicia restaurativa. Ok, entonces vamos a continuar. Ese fue como el primer tema. Entonces, ¿qué pasó? En la ley estatutaria hubo una norma que fue de especial discusión. Resulta que había una norma que decía que no aplicaban estas sanciones restaurativas a quienes hubieran cometido violencia sexual contra niños y niñas, sino que esas así aplicaban las de la justicia ordinaria. La Corte Constitucional declaró inconstitucional esta norma. ¿Por qué declaró inconstitucional una norma que establecía que todos aquellos que hubieran cometido violencia sexual contra menores de edad no podían acceder a estos tratamientos especiales? ¿Sí? Que uno diría, digamos, creo que uno tendría que estar muy loco para no indignarse por la violencia sexual contra los niños. Entonces, ¿por qué si es tan indignante, tan grave, tan reprochable la violencia sexual contra los niños? ¿Por qué la Corte Constitucional? Primero, porque las sanciones de la JEP están en la Constitución. Y son estas sanciones de 5 a 8 años restaurativas. Cuando no dicen la verdad, de 5 a 8 años privativas de la libertad, y en el peor de los incumplimientos, 20 años de privativa de la libertad. Y la Corte dijo, se está desconociendo el esquema de sanciones de la JEP. Entonces, ¿qué pasa? Pensemos, ¿creen ustedes que en el conflicto armado ha habido violencia sexual contra niños? Claro.
combatir su racismo. Por supuesto que ha habido informes de Naciones Unidas, las organizaciones de mujeres y los informes de la resolución de Naciones Unidas sobre violencia contra los niños han acreditado que en el conflicto armado colombiano no solo las FARC, sino también la fuerza pública, tristemente, ha cometido hechos de violencia sexual contra los niños. Entonces, impedir el acceso a los tratamientos especiales implicaba sacar del esquema de justicia transicional esos graves hechos, ¿sí? Es decir, no importa que contribuya a la verdad, no importa que deje de delinquir, no importa que haga todo eso, jamás va a acceder a esos tratamientos especiales. Entonces, y el acto legislativo, reforma constitucional, establecía esas sanciones. Entonces la Corte dijo, no, son hechos muy graves, pero la jurisdicción está hecha para hechos muy graves. Por ejemplo, desaparición forzada de un niño. ¿Les parece grave? Entonces, ¿bajo qué criterio una persona que es responsable de desaparición forzada de un niño, como nos contaban ahorita, aquí tenemos personas desaparecidas, los rostros, bajo qué criterio esa persona puede acceder a una sanción restaurativa y la que es responsable de violencia sexual contra niños no? ¿Cuál es más grave? ¿Qué es más grave? ¿La desaparición forzada contra niños o la violencia sexual contra niños? Ambas son graves. Sí, es difícil calificarlo. Ambas son de extrema gravedad. Entonces, la Corte lo que advirtió es que la jurisdicción está hecha para hechos de extrema gravedad. Y bajo ese criterio de contribución a los derechos de las víctimas y terminación del conflicto armado, se aceptan estos mecanismos siempre que cumplan las condiciones. Entonces, la Corte hizo mucho énfasis en el régimen de condicionalidad. Así pasen por las leyes internacionales, doctora, ¿Cómo así? que es la protección de los niños, niñas y jóvenes, porque también tenemos los abortos inducidos. También la violencia sexual son muchas modalidades. La violencia, cuando uno habla de violencia sexual, generalmente piensa en la violación, o que jurídicamente se llama acceso carnal violento, ¿sí? La violación. Pero formas de violencia sexual hay muchas. Está el aborto forzado, que digamos hay informes que reportan que, por ejemplo, las guerrillas habrían cometido abortos forzados dentro de las filas. Está la esclavitud sexual, está los tocamientos a niños y niñas, o a adultas y adultos también. El registro único de víctimas están registrados más de 25.000 casos de violencia sexual, ¿sí? Entonces, y las modalidades son todas: embarazo forzado, aborto forzado, anticoncepción forzada, cuando se obliga a las mujeres, aun queriendo ellas tener hijos, a mantener mecanismos de reproducción. Entonces, con esto les quiero decir que lo que advirtió la Corte es que había un dilema, pero que era un dilema donde cualquier extremo era vicioso. Claro. Es decir, si uno se pone del lado de prisión perpetua, como establece la Corte Penal Internacional, para esos hechos, ¿sería posible la desmovilización? ¿Habría sido posible la desmovilización de las FARC? No. O en general, pues no pensemos en el proceso de las FARC, pensemos en el proceso de los paramilitares, o pensemos en los procesos de paz de El Salvador o de Guatemala, etcétera. Entonces, la Corte lo que encontró eso sería ideal en justicia, pero no permitiría la transición y la terminación del conflicto armado. Y el otro extremo, es decir, como queremos la paz, que haya impunidad. Eso tampoco es posible bajo la Constitución Política de Colombia, porque la Constitución Política de Colombia le da igual importancia a la paz y a la justicia, ¿sí? Por eso la ley de los paramilitares, que la Corte Constitucional en su momento aceptó, la ley de justicia y paz se llamaba Justicia y Paz. Busca la justicia, permite la paz, ¿sí? Entonces ese es el delicado equilibrio que la Corte tuvo que estudiar y que aceptó dentro de este modelo. Y eso tiene unas implicaciones para quienes se someten a la JEP. Ahora bien,